tal? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Fernando Naranjo Mongaliano, soy de la Facultad de Ingeniería Civil del quinto semestre. En este video les voy a explicar un ejercicio de la serie de Fourier de la clase de Matemáticas Especiales con el doctor en Matemáticas Iván Camilo Lombana. El siguiente ejercicio es la función x al cuadrado menos 2x más 3 cuando x tiende a menos 2 o menor o igual a 2. La serie de Fourier está expresada de la siguiente forma: fx es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n1 al infinito por a sub n coseno de n pi x sobre l más b sub n por seno de n pi x sobre l. Vamos a empezar calculando a sub 0, que para calcular a sub 0 necesitamos la siguiente fórmula, que es a sub 0 es igual a 1 sobre l de la integral desde menos l hasta l por la función f de x. Las l son el periodo. En este caso va desde menos 2 a 2. Pasamos a resolverlo, donde reemplazamos que a sub 0 es igual a 1 sobre 2 de la integral desde menos 2 hasta 2 de la función x al cuadrado menos 2x más 3 por el diferencial de x. Para realizar esta integral lo que hacemos es separar cada uno de los términos de la siguiente manera. A sub 0 es igual a 1 medio. Abrimos corchetes para que él multiplique toda la expresión. Integral de x a la 2 por el diferencial de x menos 2x por el diferencial de x más la integral de 3 diferencial de x. Cerramos corchetes. Esta integral nos da como resultado que a sub 0 es igual a x a la 3 sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 más 3x sobre 2. Esta expresión la vamos a evaluar desde menos 2 hasta 2. A sub 0 es igual a, donde están las x lo reemplazamos primero por el término positivo y después por el término negativo. Eso quiere decir primero por 2 y después por menos 2. Entonces quedaría de la siguiente manera: 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2 más 3 por 2 sobre 2 menos el límite menos evaluado sobre el límite inferior, que es menos 2 al cubo sobre 3 menos 2 al cuadrado sobre 2 más 3 por menos 2 sobre 2. Cerramos corchetes. La primera expresión nos da 11 tercios y esta expresión nos da menos 23 tercios más 23 tercios, lo que equivale a que a sub 0 es igual a 34 tercios. Una vez obteniendo el resultado de a sub 0, procedemos a realizar hallar a sub n, donde la fórmula para hallar a sub n es igual a 1 sobre l de la integral de menos l hasta l de la función f de x coseno de n pi x sobre l por el diferencial de x. Reemplazamos, lo cual nos queda que a sub n es igual a 1 sobre 2 de la integral de menos 2 hasta 2 de x menos 2x más 3 por el coseno de n pi x 2 por el diferencial de x. Esta es una integral la cual la podemos resolver por partes, pero en esta ocasión voy a enseñarles un método que es el método de tabular, donde nos ahorrará muchos pasos. Lo siguiente, el método de tabular se basa de la siguiente manera: derivar e integrar.
Lo primero que vamos a derivar es la siguiente función, que es este trinomio, que el cual es x al cuadrado menos 2x más 3. Esto lo vamos a derivar hasta que llegue a 0, lo cual nos queda lo siguiente: la derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de menos 2x es menos 2 y la derivada de una constante es 0. Volvemos a derivar la derivada de 2x2 y la derivada de una constante es 0. Ya para integrar, lo que vamos a integrar es el coseno de npi x sobre 2. La integral de coseno de npi sobre 2 es igual a 2npi seno de la misma expresión. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Se hace la inversa, que es el denominador, lo cambiamos por el numerador y se multiplica por el seno. Volvemos a integrar esta expresión, la cual nos queda menos 4 sobre n al cuadrado pi al cuadrado por el coseno de npi x sobre 2. Integramos nuevamente hasta llegar a 0, lo cual nos queda que es menos 8 sobre n al cubo pi al cubo seno de npi x sobre 2. Ya para empezar a hacer la expresión, el siguiente paso es multiplicar de esta manera: el primero por el segundo por el tercero y el tercero por el cuarto. Y va de la siguiente manera los signos: más, menos y más. Para ahorrarnos un procedimiento, para ahorrarnos más, en este caso debemos tener en cuenta que toda expresión multiplicada de seno de pi siempre nos va a dar 0. En este caso, cuando vayamos a reemplazar los límites de integración en los senos, donde va la x, se van a cancelar y nos va a quedar simplemente seno de npi, lo cual equivale a 0. Por este caso, seno no hay necesidad de colocarlo y solo trabajamos con la expresión del coseno, que queda de la siguiente manera: a sub n es igual a 1/2 de 2x menos 2 multiplicado por n al cuadrado pi al cuadrado de 4 coseno de npi x sobre 2. Este lo evalúa en los límites de integración desde menos 2 hasta 2. Esta expresión la podemos seguir simplificando un poco de la siguiente manera, donde nos quedaría que a sub n es igual a n al cuadrado pi 2 y ya para teniendo la expresión un poco más factorizada, pasamos ya a evaluar los límites de integración. Como mencioné anteriormente, primero el positivo y después el negativo, donde nos quedaría de la siguiente manera: a sub n es igual a, abrimos corchetes, 2 sobre n al cuadrado pi al cuadrado multiplicado, reemplazamos en las x los límites de integración. En este caso sería 2 por 2 menos 2 por el coseno de n pi x, pero x es 2 sobre 2. Cerramos corchetes menos el límite inferior, el cual es 2 sobre n al cuadrado pi al cuadrado 2 por menos 2 coseno de menos 2 npi sobre 2 y cerramos corchetes. La siguiente expresión nos queda así: a sub n es igual a n al cuadrado pi al cuadrado todo, donde 2 por 2, 4 y 4 menos 2
es 2. Abrimos corchetes, 2, que queda multiplicado por el coseno. Este 2 con este 2 se cancelan y nos queda coseno de npi. Menos, sacamos factor común que es 2 sobre n al cuadrado pi por pi al cuadrado, donde 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 menos 2 es 6. Menos 6 por el coseno de menos npi. Cancelamos de igual manera los. Para este paso debemos tener en cuenta que coseno de npi o coseno de menos npi es igual a menos 1 elevado a la n en ambos casos. Entonces, para esto vamos a reemplazarlo en la fórmula que ya tenemos, que quedaría a sub n es igual a n al cuadrado pi al cuadrado, que esto es 2 sobre n al cuadrado pi al cuadrado, que sería multiplicado 2 por coseno de npi, pero como sabemos coseno de npi es igual a menos 1 sobre n más 6 coseno de menos npi, anteriormente menos 1 sobre n. Cerramos corchetes. Podemos sumar esta expresión, la cual nos da lo siguiente. A sub n lo podemos sumar porque son términos semejantes. Sería 2 sobre n al cuadrado por pi al cuadrado multiplicado por 8 menos 1 sobre n. Cerramos corchetes y operámoslo y hacemos la siguiente operación, lo cual nos quedaría que a sub n es igual a 16 menos 1 sobre n sobre n al cuadrado pi al cuadrado. Este sería nuestro a sub n. Ya para hallar nuestro b sub n, que es el siguiente paso, b sub n, la siguiente fórmula para hallarlo es la siguiente. B sub n es igual a 1 sobre L de la integral de menos L hasta L de la función f de x seno de n pi x sobre 2 por el diferencial de x. Reemplazamos nuestra función en esta integral, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. B sub n es igual a 1 sobre 2 de la integral que va desde menos 2 hasta 2 y por la siguiente función x al cuadrado menos 2x más 3 por el seno de n pi x sobre 2 por el diferencial de x. De igual manera, como lo hicimos en el paso anterior, vamos a utilizar la fórmula de tabular para ahorrarnos así mucho más trabajo, la cual es la siguiente. Como nombrado anteriormente, derivamos primero la siguiente expresión, que es x al cuadrado menos 2x más 3. Derivamos hasta que nos dé 0. La primera derivada nos da lo siguiente. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 2x es menos 2. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 2 es 0. Y la derivada de 2 es 0 porque es una constante. Ahora integramos la siguiente función, que es seno de n pi x sobre 2. Al integrar esta función nos queda de la siguiente manera. La derivada de seno es menos coseno. Y como tenemos una expresión dentro del ángulo, sacamos la expresión y nos queda de la siguiente manera. Menos 2n sobre pi multiplicado por multiplicado por el coseno del ángulo. N pi x sobre 2.
Volvemos a derivar hasta cuando igualemos a 0. Menos 4 sobre n al cuadrado pi al cuadrado, porque volvemos a sacar la expresión y se multiplica por ellas. Seno de n pi x sobre 2. Volvemos a integrar donde nos queda la siguiente expresión. 8 sobre n al cubo por pi al cubo coseno de n pi por x sobre 2. Como decía anteriormente, multiplicamos de la siguiente manera, diagonales, donde los signos van más, menos y más. Teniendo en cuenta, como lo decía anteriormente, que cuando hacemos una expresión de seno de n pi, nos va a dar siempre 0. Por lo que a la hora de reemplazar la x, ya sea por el 2 o el menos 2, nos va a dar 0. Así que esta no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta expresión y esta expresión, la cual nos quedaría de la siguiente manera. B sub n es igual a 1 medio, abro corchetes, quedaría menos 2 menos 2 sobre n por pi multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 3 por el coseno de n pi x sobre 2 más la siguiente expresión, la cual la vamos a multiplicar directamente, donde es 2 por 8, 16 sobre n al cubo por pi al cubo por el coseno de n pi x sobre 2. Cerramos corchetes. Ya pasamos a evaluar el límite de integración, el cual es de la siguiente forma. Nos queda, teniendo en cuenta que lo vamos a evaluar desde menos 2 hasta 2. Queda así, b sub n es igual a 1 medio, abro corchetes, menos 2 sobre n pi, y reemplazamos el límite superior, que es 2, en las x. Quedaría 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3 por el coseno de n pi 2 sobre 2 más 16 sobre n al cubo por pi al cubo coseno de n pi 2 sobre 2. Cerramos corchetes y evaluamos menos 1 medio de la misma expresión, pero donde están las x colocamos el menos 2. Quedaría menos 2 sobre n pi de menos 2 al cuadrado por menos 2 más 3. Esto lo vamos a continuar aquí por el coseno de n pi, que en este caso, como es x es menos 2, quedaría menos n pi 2 sobre 2 más 16 n al cubo por pi al cubo coseno de n pi menos n pi sobre 2. Al evaluar estos límites de integración, como resultado nos queda lo siguiente. Para el límite de integración 2, como resultado nos da lo siguiente. Quedaría 1 medio de menos 6 n pi
por menos 1n más 16n al cubo de pi al cubo por menos 1 a la n menos 1/2 de menos 22n pi por menos 1 a la n más 16n al cubo pi al cubo por menos 1 a la n. ¿De dónde sale el menos 6? ¿De dónde sale el menos 1 a la n? El menos 6 sale la siguiente expresión, teniendo en cuenta que 2 elevado a la 2 es 4, 4 y 4 por 2 y 2 por 2, 4. Estos dos se cancelan porque me dan 4 menos 4 da 0 y queda un 3. Y este 3 se multiplica por este 2, por eso da 6 menos esto. El coseno, acá se cancela este 2 con este 2, este 2 con este 2, este 2 con este 2 y este 2 con este 2, donde la expresión, como lo nombré anteriormente, cuando el coseno es npi o el coseno es menos npi es igual a menos 1 a la n. Menos 1 a la n. De esta manera, a la hora de reemplazar, ya no vamos a colocar coseno npi, sino menos 1 elevado a la n. Ya teniendo esta expresión, vamos a hacer la siguiente, a multiplicar el 1/2 para cada término. Este 1/2 sencillamente es dividir el 6 en 2, donde nos quedaría que b sub n es igual a menos 3 sobre npi multiplicado por menos 1 a la n. Como lo decía anteriormente, dividir el 16 en 2, que quedaría más 8 sobre n al cubo por pi al cubo multiplicado por menos 1 a la n. Más, porque menos por menos me da más, como dividimos 22 en 2, lo cual nos queda 11 sobre n por pi multiplicado por menos 1 a la n menos 8 n al cubo pi al cubo multiplicado por menos 1 a la n. Listo. Ya para esta expresión la podemos simplificar o sumar términos semejantes. En este caso, ¿cuáles son nuestros términos semejantes? Menos 3 sobre npi por menos 1 con más 11. Estos términos son semejantes, de lo cual menos 3 más 11 nos da como 8n sobre pi multiplicado por menos 1 a la n. Ya para la siguiente expresión tenemos que 8 sobre n al cubo menos 1 a la n lo tenemos también negativo, lo cual los podemos cancelar. Y solo nos queda la expresión b sub n, que equivale a 8 sobre npi por menos 1 a la n. Ya para finalizar el ejercicio, pasamos a reemplazar en la fórmula principal de la serie de Fourier. Como lo decía anteriormente, la fórmula principal de la serie de Fourier es f de x es igual a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito por a sub n coseno del ángulo npx sobre 2 más b sub n por el seno del ángulo npx sobre 2. Cerramos corchetes. Donde a sub 0 es igual a 34 tercios. A sub n es igual a 16 por 1 por menos 1 a la n sobre n al cuadrado por pi al cuadrado. Y b sub n
es igual a 8 por menos 1 a la n sobre n por pi. Reemplazando en la fórmula, la respuesta a la función en serie de Fourier es la siguiente. F de x es igual, para este caso, como tenemos que a sub 0 está dividido en 2, lo que hacemos es dividir 34 en 2, lo cual nos queda que sería 17 tercios más la sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, abrimos corchetes, a sub n, 16 por menos 1 a la n sobre n al cuadrado pi al cuadrado por el coseno de n pi x sobre L más b sub n, que es 8 por menos 1 a la n sobre n por pi por el seno de n pi x sobre L. Y esta es nuestra expresión final de la serie de Fourier. Ya para terminar, les voy a enseñar la gráfica que quedaría de la serie de Fourier, la cual es la siguiente, donde vamos a tabular y vamos a reemplazar desde menos 2 hasta 2 en la función f de x igual x al cuadrado menos 2x más 3, donde x va a tomar valores desde menos 2 hasta 2, así dándonos la siguiente gráfica. Muchas gracias.